Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, acá estamos nuevamente. Así es, Gonzalo, muchas gracias. Bienvenido a todos los amigos que nos siguen semana a semana por la señal de Somos Salta. ¿Qué programa que tenemos hoy? Sí, Vamos a tratar temas de actualidad, política internacional, Turquía, digamos, un intento de golpe de Estado. Hemos invitado al licenciado Víctor Toledo para hablar de este tema, para que nos explique un poquito en qué consiste este intento de golpe de Estado y bueno, cuáles son las perspectivas a futuro. La Comisión de Padrinazgo del Colegio de Abogados está llevando a cabo la tercera jornada sobre trata de personas. Un importante evento, está invitada toda la comunidad en general, va a estar a cargo de jueces federales, de fiscales, de profesionales de otras disciplinas, no necesariamente abogados, para hablar de trata de personas, Roque. Sí. Otro tema también que ha sido importante a nivel nacional y provincial ha sido el tarifazo del gas. Para entender por qué llegamos a esta situación del tarifazo, cómo salimos de esta situación del tarifazo del gas. ¿Salimos? Salimos de este tema. Hemos invitado a un especialista, un abogado, especialista en Derecho de la Energía, en Recursos Naturales, doctor Darío Arias. Sí. Y finalmente nos va a acompañar durante toda esta emisión, el crítico invitado del programa de hoy. Una vieja tradición que retomamos. Sí, muy bien. Está con nosotros, estamos viendo en pantalla la doctora Jimena Simón, a quien agradecemos muchísimo su participación, porque realmente es todo un esfuerzo, ¿no es cierto?, dejar tiempo del trabajo y del estudio para estar acá presente. Agradecemos muchísimo la participación. La predisposición, la verdad que muy buena su participación. Estamos en un nuevo mes, Gonzalo. Sí, así es, y renovamos el artista del mes, en este caso. Acá estamos viendo la obra, realmente un paisaje norteño se ve. Sí, ¿no? Es un artista salteño quien ha fallecido en 2015. Es el abuelo de un gran amigo mío, de Mariano González Foresi. El artista se llama Miguel Pedro González Foresi, nació el 8 de diciembre del año 1928, fue un autodidacta en materia de la pintura, se interesó en el paisajismo norteño, sus obras realizaban óleo y acuarela. Y hay que destacar, fue un gran orfebre, digamos. González Foresi, bueno, un apellido conocido, digamos, en materia de orfebrería y de joyería. Tercera generación ya de orfebres en Salta, ¿no? Hermoso cuadro que estamos viendo en pantalla, le agradecemos muchísimo. Está engalanando el salón del Consejo Directivo del Colegio de Abogados. Nos va a acompañar todo este programa, ¿no? El cuadro de Miguel Pedro González Foresi. Bueno, Gonzalo, ¿te parece que hagamos una placa del Colegio de Abogados? Y ya nos sentamos con los primeros invitados. Sí. A que participen de los consultorios gratuitos. Cuando siempre que tienen una duda, consulte con un abogado. Acá están los consultorios gratuitos de nuestro colegio. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque. El tema prometido del programa de hoy, el tema del gas, el tema del tarifazo. Mucha gente que nos está viendo ahora en sus casas, espero que abrigada, ¿no es cierto? Sí. Pero también con alguna estufita ahí, o preparando el mate, pensándolo dos veces antes de prender la hornalla, porque ha llegado el tarifazo a nuestros hogares. Así es, bueno, el Poder Judicial en distintos puntos del país se pronunció, haciendo lugar a cautelares, a acciones de amparo, suspendiendo el tarifazo. Las asociaciones de consumidores esta semana estuvieron recomendando que no se pagara la factura. Así es. Y hoy martes, el jefe de gabinete, Marcos Peña, digamos, en una entrevista dijo, efectivamente, no hay que pagar las facturas hasta que la Corte de Justicia de la Nación resuelva el tema. Así que bueno, vamos a hablar de este tema con un especialista en la materia. Hemos invitado al doctor Darío Arias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. El doctor es especialista en Derecho de la Energía y de Recursos Naturales. Bueno, la primera pregunta, Darío, ¿cómo llegamos a esta situación? Bueno, esta es una situación que la veíamos venir y la advertimos, incluso yo le comentaba fuera del micrófono que en el año 2010 escribí un artículo en el diario local donde decíamos que la crisis ya estaba instalada porque se habían tomado una serie de medidas totalmente desacertadas que exacerbaban el consumo, desalentaban el uso eficiente, el ahorro de la energía o el uso eficiente, porque la energía hay que usarla, pero no hay que desperdiciarla, que consistía en subsidiar el consumo, en congelar los precios que se pagaban a los productores, o sea, las empresas productoras de hidrocarburos, y eso había producido también el congelamiento de las inversiones, porque nadie invierte si no es negocio. ¿No? Entonces eso produjo caída en la producción, caída en la reposición de reservas, que significa que deben irse acumulando para ser producidas en algún momento, y la gente con energía barata consumía y la derrochaba sin ningún miramiento. Efectivamente. Crecimos, digamos, con la idea de que el gas es barato, que el gas es gratis, que la factura, no importa lo que consumamos, nos va a llegar 100, 150 pesos, y de repente la sorpresa.
Así es, entonces eso también con fines electoralistas, con fines populistas, lo terminamos pagando hoy con una crisis energética, como digo, que la veíamos venir, pero el Estado no hizo nada, sino al contrario, la fue agravando y hoy bueno, estamos en una situación que hay que acomodar, hay que pagar la factura de la fiesta de 10 años o 12 años kirchneristas. ¿Y cómo se llega a este aumento de tarifas? ¿Se llega a través de un decreto, no es así? Sí, el gobierno, el Poder Ejecutivo Nacional, bueno, en una medida como para reacomodar la situación, hace una baja de subsidios y aumento de tarifas que en definitiva apunta a un primero reconocimiento de los costos de producción, que significa pagarle a los productores lo que efectivamente cuesta producir, ¿no? Que es una inversión muy grande, la de los hidrocarburos. Son inversiones millonarias de largo plazo, de capital intensivo, con gran uso de tecnología muy sofisticada, etc. Y también el sinceramiento de los precios, ¿no? Que paguemos lo que realmente la energía debiera valer, y a valores regionales todavía no han alcanzado a otros países como Uruguay, Brasil o Chile, donde la energía es mucho más cara todavía que en Argentina. ¿Y estuvo bien la vía, perdón Gonzalo, del decreto? Bueno, ahí hubieron algunos errores o descuidos o imprevisiones, yo creo, de parte del Gobierno Nacional, que podría haber sido un poquito más global. Debió haber tenido en cuenta las reacciones que iban a haber, como decía, la avalancha de juicios y amparos. Sí. También el hecho de que estamos en plena temporada invernal. Claro, que empezó temprano, ¿no? Empezó temprano, está bastante frío, con lo cual el aumento de la producción también. La gente no pudo prever y además no se informó adecuadamente y de forma muy transparente, muy clara, muy didáctica para que la gente entienda esto. Aún así, vemos que las encuestas dan que la gente comprende que hay un tarifazo, que eso cuesta el bolsillo, nos cuesta a todos nosotros, pero que lamentablemente son medidas dolorosas que hay que tomarlas para que nuestro país se reacomode. ¿Por qué? Porque el subsidio, en definitiva, los inmensos subsidios que tuvimos soportando estos últimos años, se bancaban, se pagaban con papel pintado. Claro. Con emisión monetaria, eso que produjo inflación. Entonces, si seguimos con ese esquema, no podemos salir del flagelo de la inflación que castiga a todo y sobre todo a los asalariados, el que tiene un salario fijo, a la gente de menores recursos, ¿no? ¿Coincide entonces con que hubo improvisación del gobierno en la manera de cómo implementar, digamos, este reacomodamiento, este sinceramiento del que hablabas? Posiblemente había algunas mejores formas de hacerlo. Claro, porque el propio gobierno hizo contramarcha al fijar el tope del 400% y demás. Lo interesante es que con esto estamos cambiando paradigmas. Esto sí creo eso es importante destacarlo. O sea, lo que vos decís, no es un gobierno autocrático que lo impone y lo hace cumplir a rajatabla y no le importa lo que pase, sino que incluso hoy está aceptando que la Corte Suprema entienda sobre la causa, ¿no? Va a entender la apelación que se interpuso del fallo de la Cámara de Apelaciones. Es interesante también que la Corte esté solicitando dictamen técnico antes de resolver, porque es un problema eminentemente técnico, económico y con un alto contenido técnico que no es fácil de entender y los jueces no tienen por qué saberlo. Claro. Y que entonces se busque una solución acorde a los tiempos, o sea, que se inseren las tarifas, que se busque un avance en ese sentido, pero al mismo tiempo se trata de morigerar el impacto en la gente, que tampoco es absoluto. Lo decíamos también antes de empezar el programa, que en este momento hay 3 millones de personas beneficiadas con tarifa social del gas y 1,5 millones de personas con tarifa social de la electricidad. O sea, que se está contemplando y se está otorgando esos subsidios de alguna manera, o esa morigeración en el impacto de la tarifa, pero no en forma indiscriminada y generalizada, sino puntualmente a aquellas personas que efectivamente lo necesiten por cuestiones excepcionales. Claro, exactamente. Las personas los más vulnerables, digamos, los jubilados, los que tienen ingresos menores, el salario mínimo vital y móvil. Darío, al principio hablabas de cómo llegamos a esta situación. Ahora la pregunta es cómo salimos de esta situación. Bien. El cambio de paradigma del que hablábamos también requiere tomar conciencia que cualquier medida que se tome en cierto sector o en cierto aspecto de un sector repercute en el resto de la economía. Y esto no es una cuestión fácil ni puntual, sino que va a tener muchos elementos que hay que tener en cuenta. Una de las soluciones que el gobierno nacional está planteando, pero a largo plazo, por ejemplo, es el de la incorporación y el del aceleramiento de la implementación de energías alternativas o limpias, por ejemplo. Exacto. Lo que es solar, eólica, geotérmica. Ya se aumentó el porcentaje de contenido de naftas de origen vegetal, como el bioetanol, por ejemplo, del 8 al 12%.
Eso, por ejemplo, no solamente va a mejorar la incorporación de fuentes alternativas no fósiles, sino que además va a reducir la oferta de caña de azúcar, con lo cual va a elevar un poquito el precio del azúcar, por ejemplo. ¿No? Como digo, está todo interconectado. Sí. Tenemos que tomar conciencia, y los abogados muchas veces nos olvidamos de que esto sucede de esta forma, y los legisladores también están acostumbrados a promulgar o a impulsar normas sin saber las consecuencias económicas de esas normas. Por mero voluntarismo, sí. exacto, Sí. ¿no? Por no conocer los efectos en la economía. En definitiva, el derecho es una herramienta que regula la economía, ¿no? Y es un defecto de la formación clásica que hemos recibido, ¿no? Sí. Nos falta un poco de economía a los abogados, ¿no? Así es, sí. El análisis económico del derecho. Y en muchas carreras, en muchas universidades del mundo se estudian juntas, y hay materias específicas donde vos decís análisis económico del derecho, o economía y derecho, claro, economía y finanzas, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque, bueno, también he escuchado una frase que muchas veces los problemas estructurales que tiene este país, que vos decías de Cámara que éramos un país relativamente chico, ¿no es cierto?, en cuanto a la cantidad de habitantes, tiene problemas estructurales muy graves, muy importantes por resolver, y que lo importante no tape que lo urgente no tape lo importante, ¿no? Sí. Porque esto también por ahí con medidas, como decía, con cierto tenor, no sé si llamarlo populista o sí, pero sí dar una solución cuanto antes a la gente, por ahí perjudica el futuro del país. La implementación de este reacomodamiento de tarifas va a provocar también una modificación en nuestros hábitos de consumo, en nuestras conductas, ¿no? En donde decíamos, no tenemos por qué tener nuestras casas a 28 grados con calefacción, cuando en invierno, bueno, uno puede ponerse un suéter, ¿no? Claro. Y un par de medias y entonces disminuir ese consumo o hacerlo más eficientemente. Hay mucha gente que actualmente, a pesar de que el país produce hidrocarburos, no tiene acceso y sigue calentando su casa con leña o con estiércol. Bueno, estas políticas de 12 años de desmanejo de la energía, digamos, vos decías, ha impactado en la producción del gas, ha bajado la producción de gas, hemos tenido que importar gas. Exactamente. De otros países. Hemos tenido, ha habido un deterioro en la industria, se han detenido las inversiones, ha caído la producción. Hemos gastado en los últimos 5 años 139.000 millones de dólares, a razón de, en algunos casos, de hasta 15.000 millones de dólares por año de importación de gas natural de Angola, Nigeria, Trinidad y Tobago, Qatar. Claro. En momentos donde el hidrocarburo, además, el barril estaba en más de $100, o sea, en momentos de alto precio, sí. Con lo cual eso impactó lamentablemente en la balanza de pagos del país y bueno, pone en una situación muy delicada actualmente. Hemos pasado a ser un país productor y exportador de hidrocarburos a un país importador con problemas de seguridad energética. ¿En cuánto tiempo nos pasó eso, digamos? Hemos perdido la autonomía o el autoabastecimiento en el año 2011. Claro. De ese año a la fecha hemos estado importando gasoil de Venezuela, gas, hemos pasado de exportar gas a Chile a importarlo. Y hemos aumentado los volúmenes de importación de gas. ¿Se puede proyectar cuánto tiempo nos va a llevar ser de vuelta exportadores, digamos, corregir? Por lo menos volver a ser un país autoabastecido. Decimos que los ciclos entre que empieza una campaña exploratoria hasta que se puede llegar a producir lleva entre 5 y 7 años. Claro. Además está el gigante dormido de vaca muerta, que en este momento las empresas están haciendo algo de inversiones que podría llegar a también suplir. A revertir la situación. Sumado a la incorporación de energías alternativas, que hay mucho interés a nivel mundial. Creo que a nivel internacional hay mucho más confianza y optimismo y esperanza en el país que el que nosotros mismos estamos viendo desde adentro. Bien. ¿Y están viniendo nuevas inversiones? Bueno, la semana pasada, por ejemplo, esto ha pasado recién, ha habido la delegación más grande de inversores y de empresarios japoneses en el país explorando el tema de energías alternativas, por ejemplo, interesados en esto. Y está despertando también gran interés el nuevo régimen de energía solar, por ejemplo, también. O sea que sí, creo que hay optimismo en ese sentido. Bueno, Darío, la verdad que un placer recibirte en este programa. Hace mucho que no venías al programa, ¿no? Que no lo convocamos a Darío. A disposición. Así es, muchas gracias. Muchas gracias. Le hacemos una pausa, la última pausa ya en cuarto intermedio, que ya volvemos. Viene la sección del crítico, Roque, ¿no? Así es. Ya volvemos. Último bloque, Roque, de cuarto intermedio. Pasó volando el programa. Así es, Gonzalo, y estamos retomando una vieja buena costumbre. Así es, la sección del crítico, la crítica en esta ocasión, invitada, va a estar a cargo de hacer la devolución de este programa que acaba de
repasar, ¿verdad? Sí, bueno, la presentamos al principio del programa y reiteramos la presentación con la doctora Jimena Simón. ¿Cómo está, doctora? Muy bien. Muchas gracias por venir al programa. No, a ustedes por invitarme. ¿Pasaste bien? Sí, Pasó muy volando, bien, ¿no? muy bien. Sí, rápido. Así Es difícil, ¿no? De detrás de cámara se ve que el esfuerzo de todos que estamos acá. Ajá, sí. Bueno, hemos tocado varios temas. Sí. Hemos hablado de trata de personas, hemos hablado de El gas. el tema del gas, el tema del tarifazo, digamos, un tema De Turquía difícil, también, entender, inclusive. y hasta política internacional, Turquía, digamos. ¿Cómo has visto? Empecemos por Turquía, digamos. Sí, Licenciado Toledo. bueno, me pareció muy importante la exposición del licenciado porque es como que pude entender más yo, por lo menos, estas cuestiones que pasan en el otro continente y que uno cree que cuando se presentan son cuestiones fundamentalistas. Y él explicó que en este caso, desarrollando las características del gobierno de Turquía, no es específicamente un gobierno fundamentalista, sino más bien populista. Entonces, está bueno saber las características del gobierno turco. Sí, exactamente, para comprender, digamos, la situación y por qué llegaron a eso, digamos. Claro. Yo debo confesar que yo de Turquía estaba al tanto solamente de la novela esa que estaba Onur, ¿no? Exactamente. O sea, mucho más. Es muy difícil, ¿no? Tratar de entender las situaciones internacionales. Bueno, justamente en esa novela, digamos, se hablaba del negocio inmobiliario, digamos, los protagonistas eran arquitectos y estaban al frente de grandes estudios. Sí. Y uno de los temas que surgió en la mesa es, digamos, un negocio inmobiliario del presidente y el hijo del presidente, ¿no? Y un canal que transmitió eso, contó ese caso de corrupción que hizo el presidente, intervino el canal. La corrupción no es solamente argentina. Así es. Bueno, y otro tema que hemos tratado también son las jornadas que se están desarrollando y se van a desarrollar, próximamente a través de la Comisión de Padrinazgos respecto a la temática tan difícil de la trata de personas. Sí, lo que me pareció importante de este taller que se va a desarrollar, de estas jornadas, es que resaltar esto de que es un trabajo que tiene que ser interdisciplinario. Está bueno saber eso, digamos, que la participación de autoridades federales, del Colegio de Psicólogos, de policías, de la gente en general, porque es esto, ¿no? Que sea un trabajo interdisciplinario. Eso lo destacaba Víctor Hugo Sarmiento, ¿no? Decir, Sí. bueno, es un tema que hay que abordar toda la sociedad y de distintas disciplinas. Y uno por ahí lo relaciona siempre con la temática sexual, pero también existe la explotación laboral. Claro, eso también, interiorizarse de que no solamente se trata de explotación sexual, sino también abarca la trata, la explotación laboral. Sí. La verdad que, bueno, es todo un tema. Sí, y bueno, se dieron inclusive estadísticas acá en Salta respecto a esa temática tan en particular. Y en Buenos Aires fueron famosos el tema de los talleres clandestinos, ¿no? Claro. Que se utilizaban para hacer indumentaria de ropa de moda y famosos. Sí. Así es. Sí, y los diseñadores más famosos, digamos. Exactamente. Bueno, y otro tema más fue el tema del gas, ¿no? ¿Cómo lo viste vos como ciudadana el tema del gas? Digamos, ¿te llegó la factura? ¿Fue una sorpresa? Sí, no, particularmente no la padecí. Claro. No lo padecí al tarifazo, me llegó una boleta totalmente razonable, que la pagué sin ningún problema, pero sí conocidos míos que me comentaron que llegaron boletas de hasta 10.000 pesos en la zona de San Lorenzo. Exactamente, digamos, había casos, digamos, que era más caro la factura de gas que el propio alquiler de un departamento, digamos. Pero también, bueno, muchas veces, mucha gente también se quejaba, se había circunstancias en las cuales se quejaban por el precio del gas que había llegado cuando era inferior, por ejemplo, a servicios que por ahí pueden ser accesorios, como inclusive el cable, ¿no es cierto?, de televisión, la gente por ahí se quejaba, ¿no es cierto? Y hay que saber también establecer como sociedad y como país nuestras prioridades. Sí. El gas es una materia muy importante en nuestro país. Y un especialista trajimos para hablar del tema, Darío Arias. Sí, me pareció muy buena su exposición porque desarrolló todo, o sea, desarrolló de dónde viene esta crisis, explicando que hubo en algún momento un congelamiento de tarifas, que eso produjo la no inversión por parte de la industria y por lo tanto no poder cubrir los costos, o sea, explicó el origen y que después esto trae aparejado la decisión del presidente y que no fue una decisión caprichosa, digamos, o discrecional, sino algo que debía darle solución, ¿no?, el presidente. Sí. Y también desarrollar que existe una solución a esto, que es la utilización de las energías alternativas. O sea, desarrolló todo. Que empezar, digamos, un cambio de paradigma. Hablaba de un cambio de paradigma, yo creo que por ahí pasa la cuestión, ¿no? Y a pesar de que detrás de cámara el doctor nos dijo que Argentina es un país fuertemente gasífero, que está preparada en respecto a las instalaciones, ¿no es cierto? Es un país que tiene ese potencial. Y de hecho, digamos, destacaba que éramos un país exportador hace no mucho tiempo atrás. El 2011 fue, ¿no?, la fecha que comenzamos. Hemos retrocedido bastante, ¿no? Bueno, y se puede todavía, ¿no es así? Claro, entonces esto, ¿no?, saber que hay una solución a este conflicto, digamos. Y por último, Jimena, ¿cómo nos viste a nosotros en el desempeño del programa? Antes la pregunta, ¿ves el programa? Esa es una buena pregunta. Sí, lo vi alguna vez. Alguna vez lo vi, sí, bien. tenía conocimiento del programa. Sí. Bien. Bueno.
nada, me parecieron... Somos de madera, decilo. Me parecieron temas muy actuales, temas importantísimos, que estuvieron muy bien desarrollados por los expositores, digamos, y muy buena bueno, ustedes son los que abordaron los temas, así que hacen un muy buen programa. Muchas gracias, Jimena. Y bueno, Gonzalo, queda la tradición también de esta etapa, ¿no? Tenemos la tradición, digamos, claro. ¿En qué consiste, Roque? Bueno, un tema musical que elija el invitado y vamos a pasar mientras tanto una foto del programa de la edición de hoy. Sí. ¿Pensaste algún temita musical o te agarramos de sorpresa? Sí, no, tenía algo de lo que me gusta. Ajá. Y vengo escuchando últimamente. ¿En el estudio, en la oficina estás así mientras trabajas con música? A veces, sí. Está bien. Estás contestando una demanda y el rock nacional a todo volumen para inspirarte, digamos. Un poco de rock nacional. Nada, me gusta Soda Stereo, el tema Trátame Suavemente. Bueno. Parece, ¿no? Posible, Marcelo. Sergio, estamos ahí. Y bueno, nos queda despedirnos, agradecerle muchísimo a Jimena por la participación, por animarse, por estar acá presente. Así es. Y Gonzalo, hasta la semana que viene, ¿te parece? Nos encontramos el próximo viernes, acá en Somos Salta.